que pues, como se puede enviar mensaje, diles que pongan su nombre completo y la institución a la que pertenecen Ok, ok, yo se lo envío. antes de retirarlo. Como representante de la Junta Directiva del Centro Punamba, tenemos el agrado de invitar a ponentes, ingenieros de gran trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. Continuando con ello, ahora voy a explicar la dinámica de este webinar. Primero, se realizarán preguntas breves con respecto al tema que se considerará dentro de la plataforma Zoom y Facebook Live. Y segundo, al terminar el webinar, se enviará tanto en Zoom como en Facebook Live el link de asistencia final. Para todos los participantes, por favor, para que estén atentos. Buenas noches, estimados miembros del CENROP. En esta oportunidad vamos a desarrollar un webinar con el tema de Introducción al cálculo de flota de camiones en minería a tajo abierto, contando con la presencia del ingeniero José Félix Enríquez Pañura, quien es ingeniero de minas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, con conocimientos en planeamiento mina, laborando en empresas como asesores y consultores mineros, ACOMISA, en el área de ingeniería y planeamiento, en el gabinete de software minero especializado en la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNAPUN, en San Ignacio de Morococha, CIMSA, en el área de ingeniería y planeamiento, en Minsis Mining System, en el área de planeamiento y actualmente en Antamina, en el área de planeamiento mina. Con ustedes el ingeniero José Félix Enríquez Pañura. Adelante, ingeniero. Buenas noches, agradecerles por la invitación, CERROM, y a los muchachos de Apurímac. Bueno, en esta oportunidad les quiero compartir un poco del tema de la introducción al cálculo de flota de camiones en minería a tajo abierto. Bueno, para empezar, ¿no? Existen muchos softwares en el presente que hacen esto, que los trabajos se lleven de una mejor manera y con mayor precisión. Pero, ¿qué hay detrás del software? Entonces, nosotros tenemos que saber, conocer bien los conceptos para llevar bien este software, para manejar esta herramienta bien. Porque ya que es eso, el software es solo una herramienta, básicamente. Entonces, bueno, entonces, nosotros antes de caminar damos los primeros pasos, así como nuestra preparación en la universidad, nosotros también tenemos que dar los primeros pasos. Estos primeros pasos tendrían que ser los conceptos básicos que tenemos en el tema de ingeniería de minas. Entonces, estos conceptos básicos van a ayudar a que nosotros desarrollemos bien nuestras actividades en el momento que nos tengamos la oportunidad de estar en una mina, ¿no? En todo caso, los primeros pasos para llevar esto, como ya les dije, serían los conceptos básicos. Si nosotros no conocemos los conceptos básicos y no los comprendemos bien, la herramienta del software no nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque la herramienta te va a recibir inputs y va a generar resultados de acuerdo a esos inputs. Pero esos inputs tendrían que ser bien elaborados, comprendidos,
para saber qué cosa estamos ingresando al software, qué datos estamos ingresando al software, ¿no? Entonces, el objetivo de la presentación de ahora es que podamos conocer bien esos conceptos básicos y así podamos desarrollar bien el tema del cálculo de flota, ¿no? Y sobre todo quiero comentarles que quise generar esta presentación netamente para el tema de camiones. Este tema es bien amplio. Sabemos que el tema de cargueo y acarreo es detalloso porque involucra un gran costo en la operación minera. Entonces, comencemos. Ya. Bueno, tenemos presentes acá un tajo, ¿no? Un open pit. Pero, ¿cómo hacemos este open pit? ¿Cómo logramos que se genere este open pit? Generalmente la topografía en nuestro territorio peruano es, tenemos cerros y quebradas, ¿no? Entonces, la operación en este tipo de topografía es un poco difícil, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de que la minería es uno de las actividades con más desarrollo, con más tecnología en el Perú. Entonces, ¿cómo logramos generar PIT? ¿Cómo lograr esta operación? Pues vamos a arrancar de ese tema. Entonces, empezamos acá, el diagrama de procesos. Vamos a comentar un poquito de cómo es que llegamos a ese PIT operativo y vamos a continuar hasta llegar al requerimiento de equipos. Entonces, primero tenemos el depósito mineral, ¿no? La ubicación primero es encontrar ese depósito mineral, gracias a los geólogos. Nos pasamos al inventario de bloques, generamos un modelo de bloques. Este modelo de bloques pasa a ser un modelo económico en el tema en el proceso en el que cambia de recursos a reservas, ¿no? Y pasando al modelo económico, generamos un PIT. Existen muchos métodos, bueno, existen métodos para generar este PIT, este envolvente económico, y uno de los más tradicionales es el Grossman, ¿no? Entonces, después de determinar el PIT final que tenemos, pasamos a la generación de pushbacks, ¿no? Y después de los pushbacks se van a generar diseños, creando así las fases de minado. Pasando a esto, llegamos a un punto importante que es el plan minero. ¿Por qué un punto importante para el tema que llevamos ahora? Porque el plan minero es el que me va a decir cuánto tonelaje se va a ir a desmonte, cuánto tonelaje se va a ir a chancadora, cuánto tonelaje se va a ir a un stock, y va a generar todo el desarrollo de esta mina. Entonces, el plan minero es el que me va a guiar a mí para saber cuántos camiones voy a utilizar en dicha mina. Vamos a comentar un poquito de qué cosa es un plan minero. Plan minero: identifica y pronostica el qué hacer y poder alcanzar los objetivos de la empresa, presupuestos, planes de venta, etc. Un plan minero debe identificar el origen, la cantidad de material a beneficiar, como también las estrategias, tiempos y recursos requeridos para la materialización de lo programado. Bueno, yo quería mostrarles acá un gráfico de un plan. Este es un plan minero en gráfico, se podría decir. Los de abajo son periodos. Este plan minero está en meses. Entonces, nosotros podemos ver aquí con facilidad qué cantidad tenemos en el primer mes de mineral y qué cantidad tenemos de estéril. Generalmente esto es así, ¿no? Las primeras etapas de una mina van a ser un pre-stripping, desarrollando hasta alcanzar el mineral, y así poco a poco se va a desarrollar hasta lograr una meseta, se podría decir. Entonces, esto es de acuerdo al plan minero que se establece en el desarrollo. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Este plan minero me indica cuántos tonelajes voy a mandar a un botadero y cuántos tonelajes voy a mandar a una chancadora. Estos tonelajes me van a permitir a mí saber qué cantidad de equipos necesita esta mina para seguir su operación. Entonces, continuamos.
Otra parte fundamental es el diseño de botaderos. El diseño de botaderos es un tema muy interesante porque no solo tiene que ver el diseño de botaderos, sino que tenemos que saber dónde va a estar ubicado este botadero. Generalmente se requiere que estos estén cerca del pit, cerca del tajo, para que la distancia de acarreo no sea tan larga. Si nuestra distancia de acarreo es larga, esta me va a generar mayor número de camiones, ¿no? Entonces, ese es un tema de optimización. Aquí podemos ver un tajo, ¿no? Un pit. Yo le puse un origen y un destino, simulando la ruta de acarreo. Entonces, como podemos ver, de alguna manera se puede visualizar que esta ruta es un poco larga. Entonces, son las necesidades de la mina para generar este tipo de botaderos. Entonces, el análisis de un botadero, la ubicación de dónde va a estar el botadero es muy importante, porque esta va a definir cuántos camiones voy a utilizar. Y de preferencia, se trata de que esta ruta de acarreo sea en lo posible recta, ¿no? Que no tenga mucho switchback, se podría decir. Y si es posible que no tenga mucha pendiente. Esto hace de que el equipo necesite mayor fuerza y esto me genera mayor tiempo en el tema del acarreo, lo que me genera mayor número de camiones. Entonces, yo les quería comentar también un tema del diseño, ¿no? Entonces, en el momento que se hace un diseño de un botadero, tenemos que tener en cuenta también el acceso que va a tener ese botadero, las etapas que va a tener el botadero. Entonces, mucho diferencia la secuencia de llenado de los botaderos. Me puede definir una buena curva de número de camiones, ¿no? Entonces, similar a realizar un plan de minado, también se genera un plan de botaderos. Esto optimiza el número de camiones y así logro tener un número óptimo de camiones. Entonces, en el momento de diseñar un botadero, no solo tenemos que ver el tema, se podría decir el tema ambiental, con los límites ambientales que tenemos, el tema de la distancia de acarreo, sino que también el tema de la secuencia de este botadero, dónde van los puntos de descarga de cada botadero, de cada lift, de cada módulo que va a tener este botadero. Continuamos con el diagrama de procesos. Entonces llegamos al tema del requerimiento de equipos, ¿no? El tema al que queremos darle más expresión. Entonces, generalmente en las minas tenemos estas tres hermosas máquinas, nuestra pala, nuestro camión y nuestra perforadora, ¿no? Generalmente estos tres equipos son los equipos principales de la mina, ¿no? Entonces, sin estos equipos no podría llevarse la operación. Este tipo de equipos son en diferentes escalas, depende del tipo de minería que se realice, ¿no? Y depende también a los diseños del pit que se tenga en la mina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito, le vamos a dar más énfasis al tema de los camiones. Entonces, pero, ¿qué son? ¿Qué conllevan estos equipos? Nos llevan a las operaciones unitarias. Bueno, primero para esto tenemos que darle una relación a la ejecución de estos equipos, ¿no? Tenemos que tener una preparación de plataformas para que nuestras perforadoras puedan funcionar y así generen una voladura. ¿Pero qué nos lleva a la voladura? Un carguillo. ¿Sí? Tenemos material apilado que vamos a poder cargar. Este material que es apilado va a poder cargarse a un camión y este camión va a tener diferentes destinos. Va a tener un destino a un botadero, podría, si es minera, una chancadora, y si es un caso de lixiviación, a un room, ¿no? Y si por ahora la mina tendría los stocks, es un destino más, ¿no? Se agregan más variables. Con esto que se lleva más restricciones al proceso de minado. Entonces, las restricciones son muy importantes en el tema de cálculo de camiones, porque estas nos van a permitir saber qué material mandar, a qué destino mandar
con qué características mandar, ¿no? Entonces, la chancadora tiene límites de tonelajes a chancar por día. El RUM, de igual manera, los depósitos de desmonte podrían tener diferentes tipos de desmonte, o no sé, o tal vez hay diferentes desmontes en la operación minera en las cuales yo podría optimizar mejor mis camiones. Bueno, les quiero comentar también de los tiempos. ¿Qué tiempos tenemos en el tema del acarreo, no? Los tiempos fijos y tiempos variables. Si hablamos de los tiempos fijos, tendríamos los tiempos en carguío, descarga, maniobras, esperas. Son tiempos fijos que son raras veces cambian, porque no van a tener un problema de operación generalmente. Entonces son tiempos fijos. Los tiempos variables de acarreo dependen mucho de las velocidades que tenga el equipo a transportar el material. Y estas van a depender de acuerdo a la pendiente que se tiene, positiva, negativa, al porcentaje de la pendiente, si a una velocidad en horizontal, igualmente, si la ruta es en flat. Pero también tenemos que agregar a estos tipos variables el tema de colas, esperas, cruces entre las rutas. Entonces, hay mucho tema en los tiempos variables. En los tiempos variables se puede optimizar bastante. En el tema de las rutas, se pueden optimizar. Si estas se optimizan, se tiene un menor porcentaje de resistencia a la rodadura y así optimizamos los camiones. Bueno, vamos a hablar un poquito de las palas para saber el tema de los tiempos fijos, ¿no? Entonces, el carguío o posición del balde es muy importante, ¿no? La posición del balde una buena posición del balde va a generar un llenado más rápido del balde, y de esta manera el tiempo fijo se acorta. Entonces, esto también mucho depende del tipo de voladura que se ha generado. La voladura va a generar una pila de material, y esta pila va a poder, en una buena voladura, va a generar en segundos el llenado rápido de nuestro balde de la pala. Entonces, el ángulo de posición de la pala es muy importante. Generalmente se conoce que a 45 grados la pala va a tener un buen llenado de su balde y en el tiempo óptimo, ¿no? Entonces, la voladura es muy importante para el tema de acarreo, ya que si este material tiene una buena fragmentación, entonces el balde va a ser correctamente llenado. Bueno, en el ciclo de excavación, aquí quiero mostrarles cómo estaría llenando el balde, ¿no? Yo veo acá que es un buen material de voladura, entonces fácilmente su balde llena con rapidez, ¿no? Y parece que es un buen llenado. Esto también reduce, ¿no? Si el camión y la pala estaban haciendo con un buen match factor y tiene, digamos, para 3 pases de llenado, si el balde se llena correctamente bien, esto no va a tener que ser más de 3 pases, y de esa manera se reducen los tiempos fijos. Bueno, antes de realizar el carguío, también se realiza una planificación de esto, ¿no? Por dónde va a salir el camión, cuál va a ser la forma de carguío de las palas, si va a cargar 1 o 2 camiones simultáneamente. Entonces, también se tiene que saber dónde va a estar la energía eléctrica para nuestra pala. Entonces, hay que planear este tipo de operaciones, ¿no? Aquí tenemos un comentario, dice: buena ubicación de la pala considerando los límites del ciclo de excavación, ¿no? ¿Qué genera una buena planificación de la ubicación de nuestra pala? Genera un buen empuje en el momento de cargar el material. Los giros, un buen giro, no va a haber ningún tipo de choque con nuestro camión. Y el camión también va a tener un espacio correcto para hacer el aculotamiento, ¿no? El giro de las palas. Bueno, generalmente los operadores manejan bien sus equipos, pero en
en esta gráfica les quería mostrar un poquito de cómo iría la velocidad de la pala, ¿no? En el tema del giro. Generalmente la aceleración es de suave a acelera suavemente para llenar el camión y poco a poco va desacelerando, ¿no? Este tema es muy importante por la seguridad. Muchas veces en esa actividad existe un choque, ¿no? Entre la pala y el camión. Entonces podría dañar a nuestro operador. Bueno, esta es la correcta distribución de carguío. Este es un camión de CAT 793, entonces a este camión se le puede llenar en 3 pases, ¿no? De acuerdo al tipo de equipo de carguío. Entonces, esta sería la forma correcta de llenado para un camión. Pero ¿por qué es bueno mejorar estos KPIs? Por este tema, o sea, la distribución de carga. Una buena distribución de la carga nos da muchas ventajas en el cuidado de los equipos, rutas y área de operación de la pala. Podemos ver en los camiones de la izquierda y de la derecha que tienen un buen carguío, o sea, se ha cargado de una buena manera, de una manera óptima. Esto genera que nuestros neumáticos se conserven mejor. Puedo ver aquí en el camión del centro, existe un carguío como que más a la derecha, ¿no? Entonces, esto va a generar que los neumáticos del lado derecho tengan un mayor desgaste. Entonces, de esta manera se pueden mejorar los KPIs. ¿Esto y qué involucra? Si existe un mayor desgaste en la zona derecha del camión de los neumáticos, esto generaría que el mantenimiento programado llegue a ser no programado, porque si esto sucede, es posible que en el momento que tenga dificultades el camión, esto se adelante las dificultades. Y esto genera que la disponibilidad y la utilización no estén jugando un papel importante con el cálculo de camiones, ¿no? Por un tema de carguío. Este tipo de KPIs se trata de mejorar constantemente, ¿no? Son cositas pequeñas que a gran escala se van acumulando y en realidad te ahorran muchísimo dinero. Bueno, la zona del camión, ¿no? Su zona de trabajo. Acá yo he puesto 2 fotos en las cuales son trabajos que tal vez no tienen un buen procedimiento, ¿no? Entonces podemos ver en la foto izquierda que existe ahí un bulldozer que de alguna manera está empujando material para la pala, pero está interrumpiendo el área de minado, el área de aculatamiento para nuestro camión. Entonces aquí va a haber problemas, va a haber una demora operativa. Este tipo de demoras se trata de mejorar bastante, ¿no? En el tema de corto plazo, tratamos de mejorar estas cosas, de estar constantemente optimizando sus KPIs. De igual manera, en la parte derecha, existe, bueno, 1, 2, 3, creo que hay 6 palas, ¿no? Pareciera que es un área pequeña, incluso podría haber un choque entre palas. Son actividades que no deberíamos hacer. Igual, ¿no? El tema de las colas. Entonces aquí podría haber un accidente, ¿no? Demasiados camiones. Este tema de la congestión es muy importante. El cálculo de camiones que realizamos generalmente son con fórmulas, ¿no? Entonces, las fórmulas van a aceptarnos todo lo que le demos nosotros. Y peor todavía si son software. Los softwares te aceptan todo. Tú le metes al software ciertos inputs y de acuerdo a los inputs que tú le des al software, te va a botar resultados. Entonces, este tipo de eventos de congestión y de colas son los temas en los cuales generalmente se apuntan para optimizar. Bueno, acá tenemos una gráfica de los costos. Entonces, vemos claramente que el tema del hauling es mayor, ¿no? Que el carguío, que la voladura. Y es por este tema que es un poco delicado el cálculo de camiones. Se trata de optimizar bastante porque los costos son altos, ¿no? Entonces, es por esto que existe un mantenimiento de vías,
plena comunicación con los equipos de carguillo, de acarreo, el dispatch, ¿no? Que ayuda bastante. El dispatch es un cerebro enorme que guarda información de toda la mina. Bueno, vamos a entrar al tema de rendimientos. Entonces, el rendimiento del equipo es la forma de medir la productividad en un periodo de tiempo. Estos indicadores sirven para poder ir analizando el comportamiento de los equipos y tomar decisiones. Para ello es importante conocer la definición de tiempos cronológicos que tiene la empresa en donde está trabajando. Bueno, el rendimiento, ¿no? Otros también lo conocen como la productividad. Se mide en toneladas por hora, ¿no? Entonces, sabemos cuánto tonelaje se va a mover en una hora o cuántos metros se va a hacer en una hora. Entonces, esto nos ayuda. ¿Qué nos ayuda también? Los tiempos cronológicos que tenemos. Estos tiempos cronológicos cambian bastante de acuerdo a la empresa en la que se está trabajando o de acuerdo a las políticas que tiene la empresa. Generalmente se trabaja con los de tiempos cronológicos de ASARCO, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy interesante, ayuda bastante para sacar bien los tiempos cronológicos y las horas operacionales efectivas que vamos a tener. O sea, las horas disponibles, las horas para que podemos utilizar, ¿no? en nuestra operación. Entonces, el tiempo total diario va a ser 24 horas, tiempo hábil, pero existen los tiempos inhábiles. Entonces, hay que tener cuidado también en eso porque, como les comento, ¿no? De acuerdo a la empresa, varía esto y podrían aumentar estos tiempos inhábiles. Existen muchos temas operacionales que no contempla muchas veces un plan, ¿no? Entonces podría suceder neblinas, lluvias extremas, cosas que hacen que nuestra disponibilidad y utilización baje, ¿no? Sobre todo nuestra utilización baje. Entonces, quitándole el tiempo inhábil de las 24 horas que tenemos, nos quedan el tiempo hábil, y este tiempo hábil está distribuido en horas operacionales, horas de reserva y horas de mantenimiento. Generalmente las horas de mantenimiento ya están programadas, ¿no? Entonces, las horas de reserva son las horas que nuestro equipo sí puede estar en disponibilidad, podríamos utilizarlo, pero por otros temas de operación, o tal vez nuestro operador está no sé, en un examen médico, entonces esas horas de camión se vuelven en horas de reserva. Nuestro camión estaría disponible, pero no podríamos utilizarlo por X motivos, ¿no? Entonces, con eso nos quedamos con las horas operacionales. Tenemos las horas operacionales, pero también tenemos horas perdidas operacionales. Como les digo, o sea, es de acuerdo al tipo de la política de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces estas pérdidas operacionales las agregan un poco de tiempo restante al tiempo inhábil. Pero las horas operacionales podrían generar temas de colas. El tema de colas es una pérdida operacional, ¿no? O podría pasar un acuñatamiento de un camión y de la cual todo el radio de esa zona tendría que pararse, ¿no? Y si no se tendría otra ruta de acarreo, no podríamos continuar con la operación. Estas horas perdidas operacionales también se agregan y nos quedamos con las horas operacionales efectivas. Con esas horas son las que nosotros vamos a utilizar para calcular nuestros camiones. Tenemos, bueno, nuevamente el tiempo inhábil. Podría existir una falla de operación por un tema fuera de la disponibilidad mecánica. Podrían existir los attributes, ¿no? O sea, cosas de Dios, ¿no? Los actos de Dios, lluvias, neblinas, no sé, tornados, quién sabe, ¿no? Son attributes. Horas de mantenimiento, ¿no? Existen dos tipos de mantenimiento, programado y no programado. En el momento de generar un plan minero, este tema de mantenimiento se tiene bien cronogramado. Entonces, este cronograma se les pasa a los ingenieros de planeamiento para poder generar bien los planes, ¿no? Entonces, y los no programados, que nadie quiere que suceda.
Horas de reservas son las horas hábiles en que el equipo está en condiciones electromecánicas de cumplir su función y no se realiza, ¿no? Entonces, como les comenté, son las horas en las cuales el equipo está disponible, pero por X motivos no va a trabajar. Horas perdidas operacionales, estas son horas en que el equipo está en condiciones de operar, sin embargo, por condiciones de operación el equipo no realiza su trabajo asignado. Como les comenté, ¿no? Podría haber un tema de la pala podría haber fallado en ese momento y se tendría que cambiar, ¿no? O sea, la pala se tendría que destinar, no, el camión se tendría que destinar a otra pala hasta que esa pala vuelva a entrar en funcionamiento, o por un tema de operaciones, colas, paradas, etcétera. Bueno, esto vamos a entrar a los indicadores, el tema de disponibilidad y utilización, pero ¿de dónde sale todo esto, no? De este cuadrito de tiempo cronológico. Entonces, ¿qué es la disponibilidad? Es el tiempo en el que el equipo está en condiciones mecánicas y eléctricas para operar. Se expresa en porcentaje. Entonces, la disponibilidad nos da unas horas hábiles totales menos las horas de mantenimiento sobre las horas hábiles. Esto nos genera un porcentaje, ¿no? Contabilizando las horas hábiles como un 100%, descontando las horas de mantenimiento. Abajo tenemos un ejemplo. Tenemos en el día 24 horas, pero tenemos 3 horas de mantenimiento. Entonces esto nos lleva a un 87.5% de disponibilidad. La utilización es el tiempo en el que el equipo se encuentra en operación. Se deben contabilizar las pérdidas operacionales de en porcentaje. De igual manera, no tenemos las horas disponibles. ¿Cuáles serían nuestras horas disponibles? Tenemos de 24 horas, tenemos 21 horas disponibles. Entonces, con esas horas disponibles que tenemos, generaríamos la utilización. Entonces, las horas disponibles menos las pérdidas operacionales sobre las horas disponibles me van a generar el porcentaje de utilización. Si se tenían 21 horas, después de la disponibilidad, generamos 19 horas que equivalen a 90.5%. Con esto, tenemos el porcentaje de la disponibilidad y tenemos el porcentaje de la utilización. Con esto vamos a generar las horas efectivas. Son las horas en que el equipo se encuentra realizando la operación para la cual fue diseñado. Entonces, estas horas efectivas son las horas que disponemos nosotros para usar ese equipo, para que nuestro camión, para que nuestra pala entre en funcionamiento. Entonces, la manera de calcular esto es horas efectivas es igual a 24, considerando las horas día, por la disponibilidad por la utilización, que nos lleva a 19 horas. Bueno, algunos factores limitadores de rendimiento. La resistencia de rodadura, la resistencia a la pendiente. Resistencia a la rodadura. En la oposición al avance, es la oposición al avance de una máquina como las consecuencias de la deformación del suelo, de las fricciones de los neumáticos y los rozamientos internos, ¿no? Existe un contacto con el suelo en el momento que transita nuestro camión. Entonces, este genera un rozamiento. Pero este rozamiento no solo es externo, no solo es del neumático, sino que también es interno, ¿no? Genera un torque. Entonces, los rozamientos son internos, existen flexiones en los neumáticos y existe una presión de los neumáticos con el suelo. Todo esto genera la resistencia a la rodadura. Entonces, para la resistencia a la rodadura, tenemos una tablita que nos detalla los tipos de pista que pueden existir. Dice, en la tabla se encuentran los valores más comunes de los factores de resistencia a la rodadura, ¿no? Generalmente, en minas, yo considero que el primer indicador es el que se acerca más a lo que es los terrenos de mina, ¿no? Es una pista dura, lisa, estabilizada. Las rutas de una mina tienen que ser estabilizadas, que no cede bajo la carga y que se mantiene a su plena eficiencia de manera continua. Entonces, esta tablita nos comenta que para ese tipo de pista existe un factor de 20 y una equivalencia de 2% de resistencia a la rodadura.
pero podemos calcular esta resistencia de la rodadura. Un procedimiento consiste en medir la profundidad de la huella dejada por los neumáticos. Entonces, existe el camión deja su huella en el suelo, entonces va a existir una profundidad, sobre todo por el peso que tiene el equipo. Entonces, esta profundidad nos ayuda a calcular el factor a la resistencia de rodadura, ¿no? Entonces, el factor de resistencia a la rodadura es igual al factor de tipo de pista que nos ayuda el cuadro anterior, más la profundidad que dejan las huellas de nuestro equipo. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? La resistencia de rodadura va a ser igual al factor de resistencia de rodadura por el peso total del equipo. Esto nos va a generar la resistencia de rodadura en kilogramos o en porcentajes. Bueno, aparte de la resistencia de rodadura, tenemos también resistencia a la pendiente. La resistencia a la pendiente es la fuerza debido a la acción de la gravedad cuando un vehículo se mueve en una pista de transporte inclinado. Bueno, estoy seguro que ya muchos sabemos calcular la gradiente de las rampas. Es tan igual, ¿no? Entonces, si tenemos una rampa de longitud de 100 metros con 10 metros de altura, tendríamos 10% de gradiente. Esa es la resistencia de la pendiente que se tiene en realidad, ¿no? Entonces, esto también se lleva de acuerdo al peso del equipo y al poder que va a utilizar este camión para poder subir esta pendiente. Entonces, la fuerza que va a necesitar sería el 8% de su peso total, ¿no? Bueno, continuamos con los rim pull. ¿Qué es el rim pull, no? El rim pull es la cantidad de fuerza que reside en la zona de contacto entre el vehículo y el suelo. En los camiones mineros, esta fuerza es equivalente al torque generado en los neumáticos. Acá tenemos una gráfica que ayuda bastante. Entonces, podemos visualizar acá la resistencia a la rodadura, ¿no? Y el rim pull es la fuerza que va a generar de acuerdo a la resistencia de rodadura que se tiene para que este camión pueda avanzar en esa pendiente, ¿no? Tenemos peso del equipo total, ¿no? Estamos hablando del payload, del mismo operador, ¿no? Se considera todo el peso para calcular esto. ¿Sí? Bueno, esta es la manera de calcular el rim pull, la fuerza de empuje. Yo quería mostrarles cómo se calcula, ¿no? Se tiene una gráfica para poder calcular el rim pull, la fuerza de empuje, ¿no? Entonces, el rim pull es igual al peso bruto del equipo por la pendiente más la resistencia a la rodadura. Recordemos que ya sabemos de dónde sale la pendiente y de dónde sale la resistencia a la rodadura. Estos tres factores me van a ayudar a saber cuál va a ser el rim pull de cada equipo. Entonces, ¿en qué me ayuda esto? Generamos el rim pull y existen las curvas rim pull. Las curvas rim pull me van a indicar qué velocidad máxima debería tener este camión. Entonces, acá leemos un poco, dice, en los camiones mineros las curvas rim pull juegan un papel importante, ya que estas nos permiten estimar la velocidad del camión en una ruta específica. Si tenemos una ruta específica con cierta gradiente, con cierta resistencia de la rodadura, nosotros vamos a poder calcular la velocidad del camión que tiene que usar en esa zona. De esa manera podemos calcular las velocidades que van a tener en el trayecto de un origen a un destino. Recuerden que en una mina la ruta de acarreo o el haul road no es totalmente recta, ni tampoco es totalmente flat. Siempre tiene una pendiente, una resistencia a rodadura. Entonces, esto ayuda a saber qué velocidad vamos a tener que usar en cada cierto tramo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si se desea calcular la velocidad máxima de un camión CAT 777D con un payload nominal, cuya pendiente es de 8% y una resistencia a la rodadura de 2%, ¿no? Entonces, les comento que el 777D con un payload nominal tiene 160 toneladas.
Entonces, nos vamos a la fórmula. El rim pull es igual al peso por la pendiente más la resistencia a la rodadura. Tenemos un rim pull de 160 toneladas del peso del equipo nominal por 10%. El 10% va a ser el 8% de la pendiente más la resistencia a la rodadura de 2%. Ya. Tengamos claro esto. Estos indicadores de 160 toneladas y 10%. Nos vamos acá. Esta gráfica es de CAT, ¿no? Entonces, en el handbook de CAT, ustedes pueden encontrar todos estos cuadros de acuerdo al equipo. Entonces, CAT me permite analizar este gráfico de dos maneras. CAT me pone dos índices de empty y load, de vacío y cargado. Entonces, revisamos. Tenemos 160 toneladas de peso. Buscamos en la línea de peso, encontramos 160 y tenemos un 10% de resistencia total, que sería la pendiente más resistencia a la rodadura. Encontramos el 10% de la resistencia total que tenemos y generamos una línea horizontal hasta llegar a las curvas Rimpool. Estas son las famosas curvas Rimpool. ¿Qué te indican estas curvas Rimpool? Te indican en qué cambio están, en qué proceso está qué proceso está el motor, ¿no? De nuestro equipo de transporte, perdón. Entonces generamos una línea y la línea horizontal que choque la curva Rimpool nos indica la velocidad en la que está el equipo. Entonces yo podría decir que este equipo es CAT 777D con un payload nominal con un 8% de pendiente y una resistencia de rodadura de 2%, va a estar a 13.5 kilómetros por hora. De esa manera nosotros vamos a poder calcular en cada tramo qué velocidad va a tener que usar el camión. Rendimiento de equipo de transporte. Pasamos al rendimiento, ¿no? Al tema de productividades. El tamaño de los equipos de transporte depende de la velocidad de extracción requerida, costos de operación, distancias de los destinos, etc. Todo lo que hemos comentado, el tema de velocidades, distancias de acarreo, los costos, todos esos generan un rendimiento. Los equipos más conocidos son de Caterpillar, Komatsu, Liebherr, entre otros. Bueno, la selección de qué tipo de equipo deberíamos utilizar es diferente en cada operación minera. Yo tengo entendido que los Caterpillar funcionan bien en temas, si la ruta es plana, ¿no? Generalmente plana. Pero el Komatsu se desarrolla mejor en temas de gradientes, tiene un mayor desarrollo de motor. Y el Liebherr, que la verdad no lo vi, no podría realizar una comparación de ellos, ¿no? Entonces, cada equipo tiene sus cualidades de acuerdo a la operación minera, ¿no? Pero recordemos que la tecnología sigue avanzando y las empresas también siguen desarrollando nuevas tecnologías para mejorar estos temas. Bueno, el rendimiento de equipo de transporte. O sea, para que la velocidad, ¿qué depende el equipo para que su velocidad esté óptima, ¿no? El tipo de camión, de acuerdo a la operación minera en la que va a trabajar, las distancias a recorrer, si se desea que se trate un hard road muy corto para que el número de camiones baje también, los anchos de los camiones. También el diseño de minado es importante, ¿no? Para que exista un mejor aculatamiento en las zonas, en botaderos, en tajos. Pendiente de los camiones, número de intersecciones, número de switchbacks. Generalmente, cuando se genera un diseño, se trata de hacer la menor cantidad de switchbacks. Esto por el tema de los camiones, ¿no? Mayor cantidad de switchbacks es menor velocidades en tramos y esto genera mayor cantidad de camiones. Bueno, aquí tenemos un indicador, toneladas, kilómetros por hora.
Acá, mira, acá les tengo un comentario. Dice, toneladas kilómetros por hora es un indicador que sirve para mejorar la vida útil de los neumáticos y evitar que se destruyan por sobrecalentamiento. Generalmente, este indicador se va evaluando constantemente, se toma constantemente este indicador, ayuda bastante para la conservación de neumáticos y también previene lo que podría ser un accidente, ¿no? El sobrecalentamiento de un neumático podría llevar a destruir el neumático y en peor caso, podría llegar a un fatal. Y se tiene bastante cuidado en ese tema. Velocidades permitidas, se tienen restricciones en la mina, ¿no? Como velocidades que no podemos adelantar, etc. Y experiencia del operador, y eso es de antemano, ¿no? Los operadores son unos tigres en el tema. Bueno, ¿a dónde vamos con el rendimiento del equipo? Antes de calcular el rendimiento del equipo de transporte, es imprescindible conocer los tiempos de ciclo. Entonces, los tiempos de ciclo, el tiempo de ciclo va a ser la suma total de tiempos que genera desde un origen a un destino. Entonces, tenemos tiempos de espera en pala, tiempos de maniobra y aculatamiento, tiempo de carguillo, tiempo de viaje cargado, hacia un botadero, hacia una chancadora, tiempo de maniobra y aculatamiento, tiempo de descarga, podría ser un botadero, una chancadora de igual manera. La descarga ya es más rápida, ¿no? Que el tiempo con carga. Y el viaje en vacío. Bueno, dimensionamiento de flota. Para poder dimensionar la flota se requiere conocer el plan minero. Ya lo habíamos comentado. El plan minero es el que me va a dar el tonelaje que va a ir a diferentes destinos. Ese es lo principal para saber la productividad. Y de esa manera nosotros vamos a poder calcular el número de camiones que necesitamos en una operación minera. Las condiciones de mantenimiento, disponibilidad y utilización, ¿no? Condiciones de operaciones de los equipos. Y el rendimiento de cada equipo. Quiero mostrarles, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo vamos a calcular camiones. Pero primero me gustaría saber si tienen alguna pregunta para seguir a la parte de la práctica. Continúe, ingeniero. Al finalizar se va a dar la ronda de preguntas. Ok. Entonces, ¿me pueden confirmar qué es lo que ven? Si la presentación o una hoja Excel. Se La observa presentación. La presentación, ingeniero. Ahora. Correcto, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a generar un pequeño cálculo de camiones, ¿no? Les digo pequeño porque es algo a grandes rasgos. Entonces, para hallar el número de camiones tendríamos que calcular el rendimiento de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, vamos a usar estos datos con estas fórmulas para hallar el rendimiento de equipos y vamos a usar estos datos con estas fórmulas para hallar el número de camiones. Entonces, vamos a describir primero cada dato. Tenemos el payload, el tonelaje que va a soportar nuestro camión. Tenemos la distancia a botadero, 2.5 kilómetros, de la zona de carguillo a la zona de descarga, 2.5 kilómetros. Vamos a trabajar con velocidades medias en cargado y en vacío, de 10 y 20 kilómetros por hora. Y las esperas, ¿no? Tenemos 10 minutos de espera en pala, tiempo de maniobra de 1 minuto. Vamos a calcular el tiempo de carguillo, el tiempo de viaje de cargado. Tenemos el tiempo de maniobra de aculatamiento, tenemos el tiempo de descarga. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los tiempos fijos, ¿no? Entonces vamos a calcular los tiempos variables. ¿Esto a qué nos va a llevar? A un tiempo de ciclo. Tenemos, para calcular lo demás, tenemos el número de pases que va a tener la pala al camión. Tenemos el tiempo de penetración por baldada para el llenado de balde.
el tiempo de giro y tiempo de descarga de banda. Ya. Para hallar el tiempo de cargueo, tenemos acá el tiempo de cargueo. Aquí tenemos identificado como el T3. Entonces nos indica el número de pases por el tiempo de penetración. El tiempo de penetración más el tiempo de descarga. Más el número de pases por 2, todo esto menos 1, por el tiempo de giro. Ya, vamos a explicar un poquito la fórmula. Tenemos un camión, tenemos una pala, que este camión va a ser llenado a 3 pases, ¿no? Entonces, consideremos, el número de pases va a ser la cantidad de veces que este va a cargar al camión. El tiempo de penetración y el tiempo de descarga van a ser, ¿por qué le multiplico por el número de pases? Porque van a ser la misma cantidad que va a dar el pase al camión. Entonces, imaginemos un poquito esto. Y le vamos a agregar el tiempo de giro. Si son 3 pases que va a realizar la pala, entonces el tiempo de giro va a ser ya no van a ser el número de pases, sino este va a ser menos un pase. Recuerden que en cada pase se hace 2 giros. Se carga el camión, se carga el material, se suelta en el camión y se vuelve a girar. Son 2 giros por un pase. Pero el último pase no se considera porque nuestro camión ya estaría cargado. Entonces, con esto tenemos un tiempo de cargueo 5 minutos. Tenemos un tiempo de viaje cargado. Entonces, para hallar el tiempo de viaje cargado que tenemos acá, va a ser la distancia botadero sobre la velocidad media cargado. Entonces, estamos hablando de un tiempo de viaje cargado. Por eso estamos utilizando la velocidad cargada. 0.25 horas. De igual manera, el viaje en vacío, tenemos la distancia de carreo sobre la velocidad media en vacío. Entonces, tenemos todos los tiempos, generamos nuestros tiempos de ciclo. Tenemos 2 tiempos en horas. Entonces, tenemos 41 minutos de ciclo. Entonces, tenemos nuestros tiempos fijos, nuestros tiempos variables que nos generan nuestros tiempos de ciclo. Tenemos nuestro payload, tenemos las distancias de acarreo, tenemos las velocidades. Entonces, con todo esto generamos nuestro rendimiento. El cálculo de rendimiento va a ser nuestro payload sobre el tiempo de ciclo en horas. Entonces, tenemos 41 minutos. Lo convertimos en horas. Entonces, tenemos un rendimiento de 292.68 toneladas por hora. Ya tenemos el rendimiento. Ahora pasamos al cálculo de nuestro número de camiones. ¿Qué tenemos en los datos para calcular nuestro número de camiones? Tenemos un REM de 3, una relación estéril mineral de 3, una disponibilidad de 85% y una utilización de 80%. Mineral requerido a transportar, podríamos indicar que esto nos está mandando un plan minado. Tenemos 60.000 toneladas, un rendimiento de chancadora de 600 toneladas por hora. 600 toneladas por hora es la capacidad que acepta mi chancadora. Es con lo que debemos alimentar nuestra chancadora. Tenemos un tiempo efectivo de cargueo que vamos a calcular y llegamos al número de camiones que vamos a utilizar con el destino de chancadora. Tenemos para calcular el estéril requerido a transportar. Tenemos un rendimiento a botadero que ya hemos calculado, ¿no? De 292.68 toneladas por hora. Una productividad también se podría decir. Un tiempo efectivo de cargueo
que vamos a calcularlo, y un número de camiones para nuestro botadero. La suma de ambas cantidades de chancado y desmonte nos va a dar el número de camiones totales que vamos a necesitar en este movimiento de tierras. Entonces, nos vamos al tiempo efectivo de carguío. Entonces, buscamos la fórmula. Entonces, el material requerido a transportar sobre el rendimiento. Material requerido a transportar sobre el rendimiento me va a dar las horas es el tiempo efectivo de carguío en horas. Tenemos 100 horas de tiempo efectivo. Entonces, el número de camiones va a ser el tiempo efectivo de carguío sobre 24, las horas día. ¿Qué vamos a hacer con las horas días? Vamos a descontar la disponibilidad y la utilización que tienen estas. Por la disponibilidad, por la utilización. Entonces, con esto generamos 6.13 camiones. Si ustedes se dan cuenta, en el número de camiones totales tenemos 7 camiones, pero son 6.13. Entonces, generalmente esto siempre se da a uno más. En este caso podríamos tener tan solo 6 camiones, pero generalmente se redondea al mayor, ¿no? Entonces, considerar eso siempre. Nos vamos al estéril requerido a transportar. Entonces, tenemos una relación estéril mineral de 3. Si tenemos 60.000 toneladas de mineral, para extraer esas 60.000 toneladas de mineral tenemos que extraer 180.000 toneladas, ¿no? Entonces, normalmente nos vamos al tiempo efectivo de carguío en desmonte. Entonces ya sabemos que es el material requerido a transportar sobre el rendimiento. Nuestro número de camiones va a ser ese tiempo efectivo sobre 24 por la disponibilidad, por la utilización. Tenemos 37.68 camiones. Esto nos lleva a un total de 45 camiones que tenemos que utilizar para mover prácticamente 240.000 toneladas, ¿no? Entonces, de esa manera esta forma es una manera básica para calcular el número de camiones. Entonces, los camiones en realidad se calculan en periodos, en trimestres, dependiendo del tipo de plan que se realice. Pero estos son temas básicos en los cuales ustedes tienen el conocimiento y el concepto para detallar cada variable en el tema. Todo software de simulación todo software de cálculo de camiones te van a pedir los mismos inputs, te van a pedir tiempos fijos, te van a pedir tiempos variables, te van a pedir payloads, te van a pedir distancias de acarreo, velocidades. Entonces, si ustedes conocen bien los conceptos de todo esto, entonces el software que ustedes agarren, que manipulen para calcular el número de camiones, les va a pedir las mismas variables. El tema es conocer bien, saber bien qué variables vamos a introducir al software, qué inputs vamos a darle al software para que este nos dé un buen producto. Y así generar un número óptimo de camiones. Bueno, esto sería todo. Agradecerles por su atención. Me gustaría saber si existe alguna pregunta, ¿no? Para aclararlo. Gracias. Sí, bueno, empezamos con la ronda de preguntas y la primera pregunta es de Roger Molina Bustamante. Nos indica, se sabe que al sobrepasar el taque pH, la temperatura de la llanta aumenta y puede sufrir separaciones internas. ¿Qué medidas se podría aplicar para optimizar dicho KPI? Ok, gracias. El tema del toneladas kilómetros por hora es muy importante, un indicador muy importante, ¿no? Es una ayuda para mejorar estos KPIs. Se escucha bastante el dispatch mismo, por un tema de que el operador
del equipo, en este caso un camión, conoce bien su máquina. Entonces, el operador, cada vez que muestra una dificultad a su equipo o según su experiencia del mismo operador, muestra que éste presenta alguna anomalía en sus neumáticos o en algún tipo de operación en su equipo, de inmediatamente se comunica con dispatch generando un reporte de este. Aparte de considerar el tema del indicador toneladas kilómetros por hora. Entonces, de esta manera sería una ayuda más, ¿no? Para el indicador, controlar este indicador a mayor detalle. Generalmente siempre se tiene un contacto continuo con el operador y dispatch. Sabemos en qué parte está el camión, sabemos si este camión, qué cantidad de combustible tiene, sabemos dónde para el camión, sabemos si tiene alguna dificultad mecánica, se sabe cuándo tiene su mantenimiento preventivo y si lo necesita, un mantenimiento no programado de igual manera. Entonces, esto ayuda a que los indicadores también se apoyen, ¿no? No solo el indicador de toneladas kilómetros por hora, sino que también los indicadores de carguío. Igualmente, el operador de carguío y el operador de transporte están en pleno contacto. Ellos tienen su forma de comunicarse mediante la bocina. Cuando el equipo ya está lleno, cuando el equipo ya puede retirarse, cuando el equipo ya puede aculatarse para acercarse y poder ser cargado. Entonces, entre este tipo de actividades con una mina en la cual se integra todas las actividades, todo el personal, ayuda bastante a mejorar los KPIs. Entonces, no sé si respondí su pregunta de Ronald. Sí, muchas gracias. Tenemos como siguiente pregunta de Rudy Borda y nos dice, ¿qué es el switchback? Rudy, claro, el switchback, a ver. Ya, acá podemos ver. Los switchbacks son los giros que realiza el camión, ¿no? Entonces, vemos el origen, vemos de dónde está transportando el material, el origen del material a transportar, y va a generar una subida por una rampa. Estos giros que generan el diseño son los switchbacks. Estos switchbacks, en el momento de generar los diseños, se trata de generar menos switchbacks. ¿Por qué? Porque esto genera mayor desmonte, podría generar mayor desmonte o pérdida de mineral, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también en hacer el diseño y tratar de no generar muchos switchbacks, ¿no? Entonces, pero no solo perjudica al tema de tonelaje de mineral y desmonte, sino que también, no perjudicar, sino que también baja la eficiencia de nuestro equipo de transporte, por un tema de que en el switchback tiene que bajar la velocidad. Esa velocidad que se baja hace que los camiones se incrementen. Podría sonar chistoso, pero indirectamente 1, 2, 3 switchbacks te incrementa en un camión, 2 camiones muchas veces. Entonces, ese análisis de switchback es muy interesante en el diseño de minado, ¿no? Cómo se tiene que realizar. Entonces, se trata de hacer menos switchback. Hay bastantes métodos en el diseño para hacer esto. Se podrían tener rampas en paralelos. Depende también del área de minado que se tenga, ¿no? Y de la forma del yacimiento. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Ludwig Tejada, de la UNSA. Buenas noches, ingeniero. Desearía saber los principales KPIs en el carguío y acarreo. ¿Y qué software recomendaría para el cálculo de camiones o movimiento de tierras? ¿Toolpank es recomendado? Ya. El tema de los KPIs. Bueno, acá tenemos un KPI muy importante, ¿no? El tema del carguío.
Hay bastantes formas de mejorar los KPIs. Podríamos, entonces, el tema de los neumáticos, que es muy importante, ¿no? Mantenimientos preventivos, el tema de los combustibles, si tú tienes una vía con un buen mantenimiento, vas a tener una menor resistencia a la rodadura. Esto genera que tus neumáticos no tengan un desgaste y que tu motor trabaje de una buena manera, que no haga mucho esfuerzo en el traslado de un origen a un destino, ¿no? Eso ayuda bastante. En el tema de los softwares, yo creo que se refirió un poquito al Talpack. El Talpack es un buen software. El Talpack te da los parámetros, tiene bastantes parámetros en su base de datos que uno con el cual puede trabajar, ¿no? Existen bastantes softwares. En realidad, el MyPlan tiene el Howlash para hacer sus cálculos. Es muy interesante lo del MyPlan porque tú puedes hacer un plan minero y a la vez puedes generar tu número de camiones continuamente, ambas acciones a la vez. También tienes el Mindful. El Mindful es interesante también porque te genera a saber dónde podría existir una mayor congestión, ¿no? Y el Short Hold, que es para corto plazo, similar al Mindful también. Y así, ¿no? Incluso se puede utilizar el Excel para el número de camiones, ¿no? Pero se quiere también la parte visual, ¿no? El Excel te podrá calcular el número de camiones, pero los softwares te van a dar la parte visual, cómo está yendo tu camión tal vez, en qué zonas hay congestión, cuánto tonelaje está yendo de acá y a dónde está yendo. Entonces, es muy interesante ese tema. Pero, ¿cuál es la mejor manera de utilizar esos softwares? Conocer bien los conceptos y de esa manera ustedes pueden utilizar cualquier tipo de software, ¿no? Y tal vez encontrar sus cualidades de cada software, porque cada software tiene una cualidad que tal vez el otro software no tenga, y así mejorar su proceso de trabajo. Gracias, ingeniero. Ya con camiones destinados hacia pala, el tema de esperas para la pala no es un tema de colas, sino es un tema de espera para llegar a la pala. Se evalúa, ¿no? Entonces, entre pala y equipos de transporte, entre equipo de carguillo y equipo de transporte, tiene que existir un match factor. El match factor tiene que ser igual a 1. ¿Esto qué significa? Que el número de equipos de transporte tiene que dar un buen match con tu equipo de carguillo. ¿Esto qué lleva? Lleva que tu equipo de carguillo no tenga bastantes equipos de transporte. Entonces, no se van a generar bastantes esperas. La espera va a ser óptima. Esto generalmente se va evaluando, se va a estar analizando gracias al dispatch. El dispatch está en pleno contacto con los operadores de cada equipo. Entonces, si una pala cae, automáticamente se genera un análisis para que estos camiones se puedan ir tal vez a un destino más lejano o pueden irse a otra pala, ¿no? Pero el punto es de que los equipos no se queden parados. Si los equipos se quedan parados, esto genera más tiempos fijos, más tiempos variables, perdón, tiempos de espera, y esto va a generar mayor número de camiones. Pero es muy importante estar controlando a los equipos en ese tema, porque se podría perder bastante tiempo en ese tramo de espera, que generaría mayor cola y la productividad puede bajar, ¿no? Entonces, que se trata de cronometrar bien, estar en plena comunicación, dispatch con operaciones y realizar de la mejor manera ese trabajo. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Marlube Terrazas Almanza, de la UNAMBA, y su pregunta es, ¿de qué depende básicamente la adquisición de los equipos? Ya, al inicio de una mina, bueno, no al inicio de la mina, sino la mina podría estar en operación para adquirir mayor cantidad de equipos.
Esto es de acuerdo a un plan minero, ¿no? Entonces, el plan minero te va a decir qué tonelaje tienes que remover, ¿no? Para que esté en operación. Entonces, si tenemos una cantidad ya de equipos y el plan minero te va a indicar que va a mover mayor cantidad de tonelaje, entonces se va a necesitar una mayor cantidad de flota. ¿Esto es qué significa? Una compra de más equipos y, por ende, más capital, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un capital, entonces hablamos de cuánto me va a dar, cuánto de NPV me va a generar esto. Si yo compro más equipo para mayor cantidad de movimientos, significa que yo voy a tener que hacer voy a tener que tener mayor NPV al realizar esta compra de equipos. Generalmente, si tú vas a aumentar tu productividad, entonces estamos hablando de que vamos a aumentar la alimentación a planta. Entonces, si existe una mayor alimentación a planta, se debería tener un mayor NPV. Pero lo que se debería comparar es que si este NPV que nos genera al comprar este número de nuevos equipos vale la pena realizar la inversión. Si el NPV tiene un significado alto, entonces sí valdría la pena, pero si el NPV tiene un aumento que no es mucho, entonces habría que hacer un análisis, otro análisis para saber si realmente es rentable realizar esa compra, ¿no? Entonces, bastante ahí interviene el NPV. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Ever Lizana. Pregunta, ¿es posible que un camión adelante a otro y eso altera en el cálculo de tiempos determinados? Ya. Un camión no puede adelantar a otro, ¿no? Está prohibido por temas de seguridad, ¿no? Y en el cálculo, bueno, lo que se hace es el cálculo de camiones en tiempos, ¿no? Saber eso, se tendría que hacer una simulación, y que es diferente al tema de cálculo de camiones. Pero te va a pedir los mismos inputs, ¿no? Pero eso ya es un tema de simulación. O sea, estamos calculando estos números de camiones con estos inputs. ¿Cómo resulta esto en la vida real? Se hace una simulación para saber eso, pero de antemano un camión no puede pasar a otro camión, ¿no? por temas de seguridad. La siguiente pregunta es de Mauricio Romero de la UTP. Buenas noches, ingeniero. En una unidad minera, ¿qué tipo de simulaciones en acarreo se realizan para tomar la decisión si adquirir o no una nueva flota de camiones? Por ejemplo, en el caso de camiones autónomos HAS. Ya. El tema de adquisición, como les comentaba, ¿no? Es el tema de NPVs. Ahora, ¿qué resulta? Si por A o B nosotros vamos a hacer una adquisición de nuevos camiones, de equipos de transporte, nosotros estamos asegurando que se va a generar un mayor NPV. Entonces, aquí va el tema de la simulación. Muchas veces tú le puedes meter inputs al software y el software te va a generar un número de camiones. Pero no queda ahí, sino que la congestión que va a generar estos nuevos camiones podría generar mayor cantidad de colas. Por ejemplo, podemos ver acá que, podemos ver acá bastantes camiones. Esto no es una buena operación. Entonces, mayor cantidad de camiones generaría, si el trabajo, si el plan minado no se ha realizado de una buena manera, podría generar estas colas, ¿no? Que no es nada óptimo. Entonces, para que no ocurra esto, ayuda bastante el tema de simulación, eliminación de las congestiones. ¿Qué podríamos hacer para eliminar este tipo de congestión? Podría ser una rampa más ancha, con 3 carriles tal vez,
Entonces esto podría disminuir la congestión que se tiene, ¿no? Entonces, para eso, saber cómo se comportaría la operación con la nueva flota ayudaría bastante el tema del número de, no, perdón, ayudaría bastante la simulación. La simulación es la que me va a indicar cómo es que se va a comportar todo esto, ¿no? Entonces, el tema de camiones autónomos te ayuda, bueno, actualmente se comenta bastante los camiones autónomos, tienen mayor precisión. No se necesitaría tal vez rampas más óptimas y vamos a tener mejores tiempos de fijos y variables, ¿no? Entonces ya no van a ocurrir tal vez accidentes y el motor va a trabajar de una buena manera. Entonces el trabajo va a ser diferente cuando se genere este tema de los camiones autónomos, porque va a suceder, ¿no? Ya no es algo lejano. El tema de la operación autónoma ya está pasando, ¿no? Sobre todo con esto del COVID que está viniendo, que tenemos el COVID, entonces el tema de la operación autónoma ya está dando pasos agigantados con todo esto, ya se están acelerando para mejorar todo este tema. El, eh, el tema de los camiones autónomos, vamos a verlo acá en Perú. Estoy seguro en unos años. Ya creo que Yabeco ya está entrando con esto. Entonces, ya falta poco para saber más de esta tecnología, ¿no? Yo comprendo un poquito del tema de perforación autónoma, donde laboro actualmente, se tiene una perforadora autónoma en la cual se requiere bastante área, pero son procedimientos en los cuales nos tenemos que acostumbrar, ¿no?, a la nueva tecnología que ayuda bastante, sobre todo en rendimientos de equipos. Gracias, ingeniero. Y tomaremos una última pregunta, que es de Leonel Cruz, de la Universidad Nacional Micaela Bastida de Apurímac. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas con la llegada de la tecnología 5G en los camiones mineros? Bueno, las tecnologías 5G en los camiones mineros. No sabía responder esa pregunta del 5G, pero el tema de tecnología en las operaciones mineras, bueno, impulsa bastante, ¿no? Por un tema de, como les comenté, mejores tiempos de acarreo, se van a optimizar mejor las actividades de todas maneras. Sabemos que la tecnología en el ámbito minero siempre hemos estado ahí en la vanguardia de la tecnología, ¿no? Entonces, un poquito en contras tal vez es acostumbrarnos a esa nueva tecnología. Recordemos que estos camiones los operan personas, entonces tal vez ese cambio de operar un camión ahí en la misma operación a operarlo en una computadora va a ser un cambio grande, ¿no? Sobre todo para el operador, que tenemos que acostumbrarnos. Bueno, toda tecnología siempre, el objetivo de toda tecnología es mejorar los procedimientos, mejorar las actividades en todo ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que un tema en contra sería acostumbrarnos a esa tecnología nueva que viene. Pero con la generación que tenemos ahora, que las personas son rápidas en captar la tecnología, no tendríamos problemas, ¿no? Más bien habría que pensar cómo mejorar esa tecnología ya. Entonces, ¿cómo podríamos optimizar más allá? Siempre hay algo que optimizar, siempre. Buscar esa oportunidad, ¿no? Para acostumbrarnos a todo ello. Muchas gracias. De esta forma terminamos la ronda de preguntas. Le agradecemos al ingeniero José Félix Enríquez Paniura por la excelente y dinámica exposición del día de hoy. También le agradecemos el apoyo y el tiempo que se ha dado con nuestros miembros del CENROP y así poder extender estos conocimientos a ellos. Estamos seguros que van a ser de mucho provecho
Muchas gracias. Ahora se vendrá a conocer a los acreedores de los certificados y se realizará en breves el gran sorteo. Bueno, quería agradecerles por su presencia virtual, pero presencia, y agradecerles a Cerrón por la invitación que me han dado para compartir esto, ¿no? El tema de información. La información está ahí, la información está ahí, ¿no? No hay por qué quedársela, es para ustedes. Yo voy a pasar esta presentación a los de Cerrón para que, no sé, tal vez busquen ustedes una mejora o puedan ver el tema conceptual. Bueno, nuevamente agradecerles a todos y muchas gracias por todo. Hasta luego. Bien, amigos, muchas gracias. Ingeniero José Félix, muchas gracias por el webinar que nos ha brindado el día de hoy. Mi nombre es Guido Pedro Quispe Chávez, actual presidente del CENROP 1. Les hago una invitación a todos los participantes, a todos nuestros seguidores, que el próximo sábado vamos a tener un evento. Es una conferencia. Va a estar presente el ingeniero Marco Echenique Medina y el ingeniero Raúl Matín Oblitas Vila, ¿no? Superintendentes de mina, ¿no? Que va a estar de mucho agrado para ustedes. Les vamos a agradecer bastante y bueno, muchas gracias, ingeniero José Félix, por la ponencia. Gracias a Buenas ustedes. noches, chicos. Sí, buenas noches a todos. Agradecer la ponencia del ingeniero Félix Enríquez Paniura y también agradecer a todos los chicos que han colaborado con este webinar. Yo como representante de la sede de CENROF, Apurímac, UNAMBA, Liz Román, agradezco a todos ustedes participantes y por favor no se retiren porque en breves vamos a dar a conocer los 30 certificados gratuitos y además se va a sortear 5 certificados más. Por favor, en breves minutos vamos a realizar este gran evento. Gracias.